Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. La relación entre estupidez y vanidad se ha descrito como el efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que realmente son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin Kruger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en New York. Se basa en los siguientes principios. Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades. También dicen que los individuos que son incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los demás. Bueno, bien dicen que la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento, y los que tenemos la manía de reflexionar nos preguntamos cómo es posible que exista en el mundo alguien o personas que tengan esa capacidad especial metida en su ADN. ¿Por qué digo todo esto? En estos días apareció de nuevo un simpatizante que votó por Claudia Ortiz. No es de extrañarse. Aparte, este sujeto, que también es una gran lumbrera y un alentado, es simpatizante o compa al partido de los ninis. Ni alcaldes ni diputados. Me refiero al FMLN. Bueno, este tipejo, que se denomina que es un artista y se nombra Crack Rodríguez, aunque lo de crack creo que es por esas piedrecitas que crujen al calentarse y que sus efectos son más que evidentes. Como dice el mismo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Pues el señor de apellido Rodríguez escupió al presidente de la República, Nayib Bukele, representado en un muñeco ubicado en lo que parece ser una galería de arte. ¿Por qué escupió el crack Rodríguez a una imagen del presidente? Porque simpatiza con Claudia Ortiz. Porque apoya a los ninis del FMLN. Todas estas preguntas serán respondidas en este video. Cuando nos referimos a que hay ciertos diputados que sus votantes fueron personas vulgares y que odian a El Salvador, ya no se cae el país, no ven cómo nos tienen de mierda, hijos de más todavía. Hay que ser intelectuales, aquí tenemos un cerebro, usen, hijos de no solo es de adorno, no es para andarlo cargando, no es un tanate, sirve para vivir, hijos de que no entienden. Aquí y en la China todo el mundo sabe cuándo es una dictadura. Solo vos sos el que no sabes. Hey, ¿qué onda? Soy Crack Rodríguez, soy artista y soy activista. Pues aquí hago un llamado a todos los artistas que tratemos de hacer presión desde nuestras artes, principalmente al Residente que es un rapero. Le pedimos, le solicitamos que haga una lírica en contra de este dictador, ya que El Salvador está arrodillado con un régimen de excepción que nos está haciendo mierda. Váyanse de El Salvador, ya no sigan ahí, la gente que piensa debe irse de ese país. No se puede vivir en esa mierda, ya está endeudada esa mierda. Pues si este es el prototipo de personas que apoyaron a Claudia Ortiz y que simpatizan con el FMLN, así de fácil y así de sencillo. Nosotros, los que queremos un cambio, los que deseamos y los que soñamos, es porque amamos a El Salvador. Pero esta gente, ¿qué? Los odia. Nosotros queremos un mejor país para nuestras generaciones venideras. Pero ¿cómo podemos hablar de personas como esta, que son el reflejo de lo que es la diputada por el partido de Vamos, que como cosa extraña votó de nuevo en contra por el régimen de excepción y por los préstamos? Y por eso le pagamos. Solo se los recuerdo, salvadoreños.
¿Cuál es la diferencia entre el votante y la diputada? Ninguna. Ambos odian a El Salvador. Por un lado, un tipo que se denomina artista que odia al presidente, y por otra está la diputada que con sus acciones día a día demuestra todo lo que odia a El Salvador. Para ellos, esto es libertad. Escupir la imagen del presidente porque su odio visceral y su trastorno mental lo llevan a la expresión máxima de la vulgaridad. ¿Por qué escupir a una imagen para luego subirla a una red social? ¿Qué demuestras con eso? ¿Tu repudio al presidente o es tu manera de transmitir lo incapaz que eres de poder crear una lírica que trascienda con el tiempo manifestando tu desaprobación por su gestión? Claro. Yo sé que es mucho pedirte, porque solo los verdaderos artistas son los que piensan y crean. No aquellos como tú que se denominan artista y nunca trascienden con el tiempo, porque sus creaciones apestan. Y te afirmo, y te lo diré de frente, tú nunca vas a trascender. Tú trascenderás en el tiempo ¿como qué? Como un vulgar y racano artista que su mayor logro fue tomarse un video en TikTok escupiendo a un muñeco del presidente Bukele. Muy hombre, ¿verdad? Así que fácil es ser opositor al gobierno. Escupir e irse corriendo. Si tan hombre eres o tan valiente eres, ¿por qué no te quedaste y seguiste con tu expresión de tu libertad? ¿O eres como la de Vamos, que tira la piedra y esconde la mano? Bien dicen que dos locas se conocen en la distancia. Nosotros como salvadoreños no estamos en contra de la libertad. Amamos la libertad. Nuestra misma bandera engalana esa frase: Dios, unión, libertad, donde ese es el mayor anhelo de un ser humano, ser libre. Pero esa libertad conlleva también una responsabilidad a la que muchos les cuesta llevar. Y esto es porque primero se creen artistas y segundo porque saben que su cabeza está llena por un elemento que lo conocemos como O2. Bien decía aquella filósofa salvadoreña, economista, con una tendencia izquierdista marxista, según ella, y feminista para acabar de amolar la situación, que una cosa es ser pendejo y otra cosa es ser pendejo. Pues este simpatizante de la Claudia Ortiz escala a otro nivel y acapara las dos afirmaciones. Porque una cosa es ser un artista y otra muy diferente es querer serlo. Ánimo. Y espero que no te pongas a llorar después de esto, porque sé que su costumbre es que sean las reinas de las fiestas patronales, para ver si tú, en este caso, eres el príncipe o la princesa. Porque tus acciones cobardes realmente demuestran todo lo contrario. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. 600 días sin homicidio, fácil de decir, pero imposible de lograr para muchos. Sangre está corriendo a tal punto en El Salvador que las morgues no se dan abasto. 2015, récord histórico de homicidios en marzo. Septiembre, 2017, jornada violenta, 84 muertos en 72 horas. La historia de El Salvador ha sido triste. Estuvimos en la lista más violenta del mundo, con gobernantes incapaces de velar por la seguridad de los salvadoreños. La mayor expresión de la violencia e inseguridad en un país es la tasa de homicidios que contabiliza por cada 100.000 habitantes. Cuando revisamos la tasa de homicidios en América Latina en el año 2023, podemos encontrar una gran disparidad entre quienes tienen las tasas más altas y quienes tienen controlada la situación a su máxima expresión.
El año pasado, según la página Inside Crime, el país con la tasa más alta era San Cristóbal y Nieves, con 65 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El más bajo resultó, ¿quién creen ustedes? Sí, El Salvador, con 2.4, superando a todos los países de Latinoamérica y muy alejado de los mismos países del área centroamericana. El Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas han sido tan efectivos que redujeron drásticamente las muertes violentas en el país. Esto se celebra a un mes de que el presidente Nayib Bukele cumpla su primer periodo de mandato y a las puertas de iniciar el segundo periodo que la población le ha confiado. Desde luego, la oposición o la pupusición que quisieran ver fallida la estrategia del actual gobierno en el área de seguridad, quizás ellos no se acuerdan en las condiciones que entregaron el país. ¿Lo vemos con imágenes o lo vemos con números? Solo en los últimos 2 periodos de Arena, donde figuraba Francisco Flores, presidente que extrañamente murió antes de rendir cuentas de las pérdidas millonarias en las arcas del Estado, en su gobierno hubieron 30.398 salvadoreños que perdieron la vida, mientras que en los periodos del FMLN se registraron más de 40.550 homicidios. Los periodos que supuestamente se respiraba la paz, luego de haber firmado la farsa de aquellos acuerdos en el castillo de Chapultepec, un negocio rentable para los dos bandos. Ustedes van a creer que se produjeron más muertos que en la misma guerra civil. Sin embargo, los firmantes, los que antes anduvieron dinamitando puentes, robando ganado, participando en masacres, después figuraban como los héroes que posibilitaron la paz. Nada más alejado de la realidad. En el año 2003, el entonces presidente de la República, Paquito Flores, ordenó el despliegue del operativo policial denominado Plan Mano Dura. Esta ley antimaras, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, duró solo 6 meses. Sin embargo, no produjo los resultados que se esperaban. Entre algunas de las razones, las demandas de inconstitucionalidad que terminaron por dar la razón a los demandantes. Interesante, cómo de los 19.275 personas acusadas, 17.540 fueron liberadas y solo 1.349 fueron sobreseídas. Esto nos demuestra que el teatro que se montaba, la inversión que se hacía era grande, haciéndole creer a la población que íbamos en el rumbo correcto, y sin embargo nos alejábamos cada vez más del objetivo. El presidente Elías Antonio Saca, a partir del año 2004, quiso dar seguimiento con la ley Super Mano Dura, ¿se recuerdan? Durante este periodo se aumentaron las penas a 75 años de cárcel para estos grupos criminales, pero también todo se quedó en las falsas expectativas. Posteriormente, los gobiernos de izquierda hicieron uso de algunas ocasiones de las Fuerzas Armadas, con cierto grado de tibieza. Solo en el año 2010, entre el 1 de enero al 9 de febrero, la Policía Nacional Civil reportó un total de 535 homicidios, según los datos de la FESPAD. Más evidencia no podemos tener. La situación era grave. Los gobiernos de turno facilitaron los espacios para que las pandillas proliferaran y, según las investigaciones, adiestraron también a los grupos terroristas. La diferencia es notable. Pasamos de ser uno de los países más violentos del mundo, un país con advertencia en el primer mundo con un destino no seguro para viajar. Ahora
600 días sin homicidios, más que un récord, nos abre la puerta a la esperanza para soñar y saber que no podemos retroceder ni siquiera un paso. Según datos en el año 2022, el promedio de fondos para seguridad y defensa rondaba los 845 millones en 5 años. El 2022 fue el año que más recursos se asignaron al presupuesto que fue votada por la Asamblea Legislativa, y el segundo con más recursos para estas carteras sería para el 2024. Podrá significar a todas luces un costo elevado. Sin embargo, si le preguntamos al ciudadano beneficiado por estas políticas, nos responderá que la vida no tiene precio. Y es que si bien es cierto la seguridad no es una obra como muchos dicen, pero sí es un deber del Estado garantizarla para el goce de sus ciudadanos, como lo es la educación, la salud y muchas cosas más. Esta área que los gobiernos de derecha e izquierda que precedieron al actual presidente no fueron capaces de mejorar. Antes pensaba que no lo habían logrado por falta de voluntad política. Ahora lo pongo en duda. Y más que voluntad, también fue su poca capacidad, su ineficiencia y haber rodeado de equipos que siempre llegaron a servirse del Estado y no a resolver las necesidades de la gente. El delito se deberá perseguir, venga de donde venga. Es así como más de 70,000 mareros guardan prisión por sus fechorías cometidas. Hemos visto desfilar también ministros y ministras, diputados y diputadas, que antes andaban hasta con escolta. Las Bartolinas tuvieron el privilegio de tener a delincuentes de cuello blanco, pues ahora resulta que uno más se agrega a la lista. ¿Quién será? Tarán, tarán. ¿Recuerda usted al exalcalde de San Salvador, Norman Quijano? Quien lloró porque no le querían devolver un pedazo de nylon. Ese, el mismo. Este que se tiró como las ratas del barco que huyó del país antes de que lo capturaran. Pues resulta que ahora la Fiscalía General de la República ha sentenciado a Norman Quijano a 13 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, en los que se menciona entregó más de $100,000 a pandilleros. Sí, así como lo oye, aunque su defensor ha dicho que apelará al fallo. La tiene difícil nuestro insigne diputado del Parlamento Centroamericano, que queda esperar si el tribunal impondrá alguna sanción al partido Arena, porque hay que aplicar la ley como debe de ser. 600 días sin homicidios también significa que son 600 días que la vida le ha ganado a la muerte. Ahora dediquémonos a combatir la corrupción, porque el CECOT está perfecto, está muy bien, pero quedaría mejor el CECOC, Centro de Confinamientos para Corruptos. Este estará mucho, pero mucho, pero mucho mejor. Gracias, señor presidente, por los 600 días sin homicidios. Señores, no estamos donde queremos, pero vamos para allí. Esas fueron las palabras del presidente Nayib Bukele en la inauguración del Centro de Operaciones de Google en El Salvador. Señoras y señores, bueno, creo que esto es un ejemplo de que El Salvador ya no es el mismo país que era antes. Por supuesto que no estamos en donde queremos, falta muchísimo para llegar ahí, probablemente no lo veamos en este gobierno, pero sí sabemos que vamos en el camino hacia tener el país que todos queremos. Y eso promueve que haya un ecosistema en donde las empresas de tecnología puedan invertir. Hablamos de todo lo importante para atraer inversión extranjera, pero una de las cosas que las empresas, sobre todo las de tecnología, piden es que haya un ecosistema en donde ellos puedan interconectarse. Y pues con todo esto, con la ley nueva y con el acuerdo que estamos echando a andar con Google, pues va a ser mucho más fácil.
llevar ese ecosistema a las empresas de tecnología que quieran venir a invertir a El Salvador. En fin, lo que necesitamos es, para llevar a nuestro país a donde lo queremos llevar, necesitamos llevarlo ahí también tecnológicamente. Y no lo vamos a hacer sin aliados estratégicos como Google. ¿Por qué una empresa de la magnitud de Google quiere invertir en El Salvador? ¿Qué tiene ahora nuestro país que no tengan los otros países del área? El Salvador se ha convertido en un objetivo potencial para las empresas que buscan crecer en el área tecnológica, pero para perfilarse como un atractivo se debe desafiar los obstáculos que en el camino se encuentran. El Poder Ejecutivo no puede hacer nada si no tiene las herramientas necesarias que le permiten avanzar en los diferentes ámbitos que benefician a la población. En este sentido, ¿qué se hace tan importante tener una correlación favorable en la Asamblea Legislativa que brinde leyes que posibilitan echar a andar los proyectos sin la necesidad de pérdida de tiempo en discusiones estériles que solo llevaban a la repartición de dádivas? La población salvadoreña premió la buena gestión del presidente Bukele con mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto le ha permitido tener las herramientas necesarias para atraer a los inversionistas, como es el caso de Google, quien ya no se quedó como una promesa, sino se ha convertido en una gran realidad. ¿Dónde están los comentarios de la de la oposición? Entre las leyes que se han aprobado para garantizar la seguridad jurídica están la Ley General para la Digitalización del Estado. Esta ley permitirá que El Salvador sea un Estado digitalizado, utilizando la tecnología para fines en beneficio del pueblo. Se evita con ello, por ejemplo, la pérdida de tiempo en solicitudes de documentos. Todos sabemos lo molesto que son los trámites engorrosos que te mandan de un lado para otro cuando lo que necesitas quizás sea solo la firma de alguien o sacar una cita. Pues déjeme decirle que dentro de poco esto solo quedará en el recuerdo. Las alianzas que se establecerán con Google permitirán agilizar todos los procesos, lo que se convierte también en una reducción de costos para la población y al mismo tiempo en la optimización del tiempo y de los recursos. Me encanta escuchar hablar a los letrados, a los que critican vorazmente la forma en que se aplican las políticas de los pueblos. Y digo me encanta porque son los constructores de grandes tanques de pensamiento, son quienes dicen el cómo debería de ser las cosas. Sin embargo, cuando son invitados a formar parte de algún gabinete de Estado o a ocupar la misma silla presidencial, terminan haciendo lo mismo que hacían a los que criticaron o haciendo las cosas de una peor manera. Los grandes eruditos del pensamiento resultan siendo más corruptos y sin poder tomar el mismo remedio que mágicamente dijeron tener en la pócima. Es fácil desde la comodidad de la casa o desde la comodidad de un estudio, como lo estoy yo en este momento, emitir un juicio a favor o en contra de quienes rigen las políticas de un país. Sin embargo, la mejor lectura siempre la tendremos de quien recibe los beneficios de esa política o de quien se ve afectado por las mismas. Recientemente, una filósofa argentina de nombre Roxana Kramer publicó un video que a su juicio expone todas las debilidades del sistema del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Kramer, quien escribe desde la comodidad de su casa, quien se rodea de libros y no vive una situación de inseguridad extrema, expone sus argumentos para atacar duramente las políticas implementadas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. ¿Cómo puede ser que tanto la derecha como algunos representantes de la izquierda apoyen las políticas de Nayib Bukele, presidente de El Salvador?
No solo eso, ¿cómo puede ser que un régimen en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, en el que se tortura y se trata a las personas privadas de su libertad como esclavas, pretenda ser exportado a Haití y a la ciudad argentina de Rosario, que están sumergidas en la violencia por las acciones de las pandillas? Este país era uno de los más violentos del mundo y estaba dominado por las pandillas, que son grupos que tanto en El Salvador como en otros lugares a menudo están involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el robo y otros delitos violentos. Durante su presidencia logró que bajaran significativamente los homicidios en El Salvador, desarticuló a las pandillas y encarceló a más de 70.000 personas, más o menos la cifra que los organismos internacionales consignaban como miembros de las pandillas. Por cada 100.000 habitantes, El Salvador tenía 106 homicidios en el año 2015. Y en el 2023 cayó a 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¡Qué éxito!, ¿no? ¿Por qué canta victoria antes de tiempo? Porque no es la primera vez que se libra una guerra contra las pandillas y la historia muestra que sin conquistas sociales ni económicas para ofrecer, el encierro en la cárcel no resuelve el problema. Para lograr su cometido, hace más de 2 años el Parlamento salvadoreño aprobó un estado de excepción. El gobierno recibió miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, abusos contra los derechos humanos, violaciones al debido proceso, torturas y muertes de cientos de personas privadas de su libertad. Bajo estas normativas, se detuvo a personas con perfiles raciales relacionados a pandillas, así como a personas que tuvieran tatuajes. Además del estado de excepción, el presidente Bukele decretó emergencia máxima en todas las cárceles del país en donde haya integrantes de pandillas. Ante eso, las autoridades tienen la orden de mantener a las personas privadas de su libertad encerradas en sus celdas las 24 horas del día e incluso racionar los alimentos con solo 2 comidas al día. A muchas personas privadas de su libertad, Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública. A las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles. En cada celda hay 100 prisioneros hacinados en El Salvador y salen una sola vez por día con las esposas puestas, que se sacan solo para hacer un rato de gimnasia en frente de un instructor. Lo que se ve es un trato profundamente inhumano. Además, la pena máxima por pertenecer a una pandilla aumentó de 9 a 45 años. El periódico salvadoreño El Faro contó cómo muchísimas capturas no están basadas en investigaciones previas, ni siquiera en indicios mínimos de prueba, sino en protocolos antojadizos, como que los policías pueden detener a jóvenes que se muestren nerviosos. La ONU pidió al Estado salvadoreño explicaciones de lo que está pasando en sus centros de detención por la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el gobierno de Bukele respondió que no reconoce los abusos. A muchas personas privadas de su libertad, Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública. A las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles. No se les paga, dicen que están pagando su estadía en la cárcel, y por cada día de trabajo se les descuenta un día de condena. Pero es falso, como señala Bukele, que su manera de hacer las cosas sea la única viable o deseable. Por ahora es cierto que redujo la violencia de las pandillas, aunque lo hizo con métodos objetables por castigar inocentes, dar tratos inhumanos e incluso asesinar a culpables. De acuerdo. Pero si por Estado fuerte entendemos la suspensión durante más de 2 años de garantías constitucionales, ese Estado ya no es fuerte, sino dictatorial. Me permito tergiversar una expresión del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien afirmó: el hombre está condenado a ser libre. En palabras de una persona que era víctima de la inseguridad diría: el salvadoreño estaba condenado a ser libre, como lo están en muchos países del tercer mundo, o en vías de desarrollo como lo llaman otros. Llámele usted como quiera. La situación es básicamente la misma. Las constituciones de estos países, como la salvadoreña, rezan que el ciudadano es libre, pero esa libertad se ha quedado en el papel. Algunos países son presos del hambre, otros de la corrupción y en el peor de los casos de la inseguridad desmedida, como lo estaba nuestro país, El Salvador. Este país era uno de los más violentos del mundo. La señora Kramer expone y reconoce en su video que el país se hundía en la inseguridad y que con la llegada del presidente Bukele se redujeron drásticamente los índices de criminalidad. En su gestión se han encarcelado más de 70.000 pandilleros o vinculados a estos por cada 100.000 habitantes.
El Salvador tenía más de 25 muertos al día en el año 2015, pero en el año 2023 los homicidios cayeron a 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para la señora Kramer, ¿por qué canta victoria antes de tiempo? la estudiosa de Bukele, para ella está cantando victoria antes del tiempo, ya que tener encerrados a los pandilleros sin intervenir las demás necesidades de la población no es sostenible en el tiempo. Prácticamente sería una falsa percepción de bienestar, por lo que la califica como una verdadera falacia de gobierno. Los que estuvieron en el poder por 20 años consecutivos, los que pudieron haber reformado la Constitución las veces que quisieran, pero no lo hicieron, porque les convenía que el país siguiera en el rumbo equivocado. Alianza Republicana Nacionalista Arena gobernó 2 décadas y lo único que hubo para El Salvador fue la privatización de instituciones, la dolarización, que significó un costo más elevado de la canasta básica para el pueblo salvadoreño, y por supuesto un negocio redondo para los que estaban en la cúpula de su partido, hablando de dinero para sus propias cuentas. Por su parte, el FMLN, el Partido del Cambio, el que luchaba por los intereses de los más pobres, el que mejoraría las condiciones del país, tampoco hizo nada. Ilusionaron a la gente, desde luego con promesas falsas, y le hicieron creer que saldrían de la miseria. ¿Cuántos mutilados hasta el día de hoy a causa de una guerra sin sentido? ¿Cuántos hijos huérfanos por una pelea que solo benefició a los artífices de tal atrocidad? Ahora regresan a dar cátedra los que nunca pudieron mover un dedo en beneficio del país. Este señor, Carlos Saade, es uno de los que se sienten dolidos ante la noticia de otorgar nacionalidad a profesionales extranjeros que estén altamente cualificados. No es lo mismo ser crítico que criticón. Los críticos argumentan con razones de peso su postura ante determinada situación. El criticón se dedica a despotricar sin fundamento alguno. Todos los países otorgan residencias a ciudadanos extranjeros. Eso no debería de alarmar a nadie. El Salvador siempre ha tenido las puertas abiertas para muchos extranjeros dentro de su territorio y les otorga una residencia temporal, una definitiva y hasta la nacionalidad. ¿Cuál es el problema ahora? Al parecer, lo que a algunos no les termina de caer el 20 es que se hable de profesionales altamente cualificados. Para todos es sabido que una gran mayoría de ciudadanos se van al extranjero a estudiar buscando una mejor preparación. Unos pocos regresan a trabajar al país y otros se quedan en el extranjero, pues esta misma lógica aplica en este caso. Señores, no vean el lado vacío del vaso, mejor vean a la otra parte. El Salvador tiene mucho que ganar con profesionales que enseñen a hacer las cosas muy diferentes. Rechazamos la iniciativa del presidente Nayib Bukele, que pretende importar a un costo de $5.000 millones 5.000 profesionales extranjeros, según él, para impactar positivamente la sociedad y el futuro de El Salvador. Fundamentamos la oposición en el vergonzoso hecho que en El Salvador casi 85 de cada 100 jóvenes no tienen acceso a la educación superior por razones económicas y de oportunidades. Creemos que asegurar el futuro de los jóvenes salvadoreños, facilitándoles las oportunidades para educarse y convertirse en profesionales y personas productivas, no solo
permitirá a la mayoría salir de la pobreza, sino que, eso sí, tendrá un mayor impacto en la sociedad y el futuro del país. Es fundamental crear un programa nacional de becas educativas para lograr que la mayoría de los jóvenes ingresen al sistema educativo en vez de gastar miles de millones de dólares en traer profesionales extranjeros, incluso otorgándoles el derecho a votar, cosa que también nos crea curiosidad y mucha duda. En la década de los 80s y los 90s se decía en las escuelas que uno de los problemas por los que el país no se desarrollaba era la fuga de cerebros. Personas muy bien calificadas que eran contratadas en otros países, pues nos enfrentaríamos a la misma situación, pero esta vez en beneficio para el país. Ahora resulta que el señor Saade, que representa a los desaparecidos areneros, se siente con la solvencia de exigir una reforma educativa. Si ellos no han podido renovarse como partido, si en vez de crecer los areneros se reducen cada vez más, ¿con qué peso o con qué moral viene a exigir? Que lo haga, señor Saade, alguien con solvencia moral en Arena. Está difícil. Pero que haga un poco de memoria de lo que hicieron, o mejor dicho, de lo que no hicieron sus gobiernos por la educación del país. Dice el señor del problema de faldas en Arena: nos ponemos en los zapatos de los jóvenes salvadoreños que tienen derecho a estudiar. Expresa la cara actual del partido Arena. Efectivamente, eso se llama empatía. Y es hasta una virtud cristiana. Lo que pasa es que ellos, cuando estaban en el poder con esa capacidad, nunca la desarrollaron. Los jóvenes siempre fueron utilizados para los fines de conveniencia política. Las escuelas se convirtieron en sus gobiernos, tanto en los de Arena como en los del Frente, como semilleros de pandillas, donde los maestros huían y emigraban a otros países porque eran amenazados y corrían el riesgo de perder su vida. Esa era la realidad del país. Que no pretendan ahora dar una cátedra de que se interesan por la juventud. Señor Saade, ¿y si en vez de pensar en el dinero que se invertirá en mano de obra calificada, se pensara en los 68 millones de dólares que suman los bienes incautados al expresidente arenero Alfredo Cristiani, los 15 millones por los que se le acusó a Paquito Flores, los 260 millones de Tony Saca, los 351 millones de Mauricio Funes o los 183 millones de lo que se les acusa su desvío del profe, el de los bebés? Con todos estos antecedentes, ¿existe alguna moral para exigir? ¿Tendrán más fórmulas guardadas para salir de la pobreza? Si tanto les interesa el bien del país, el bien de la juventud, apártense y dejen a la actual administración hacer su trabajo, porque el tiempo de ustedes ya pasó. Tiempo en el que demostraron su incapacidad para administrar los bienes públicos. Y aquí cabe preguntarse cada uno de ellos: ¿esta era la gran renovación de Arena? Bueno, no sería de extrañarse si para ser elegido presidente del COENA hubo una sola candidatura, la suya. Nadie más quiso tomar el riesgo por un partido que se encontraba en carbón y que ahora solo quedan cenizas. Lo malo es que solo le queda un año más en el COENA. ¿Deberían de reelegirlo? Sí. Así seguirá siendo irrelevante su partido. Todo nos parece indicar que su partido lo dejó solo. Las caras reconocidas de la Arena, uno a uno fue desapareciendo, y qué decir de los vecinos del Rojo. Han corrido con la misma suerte. La política ya no deberá ser lo suyo. Al menos el Chino Flores sigue de payaso con su humor, haciendo reír a chicos y grandes. O sea, a toda la población. Ellos siguen dando risa. ¿Y ustedes nos seguirán dando risa?
La supuesta renovación del minúsculo partido tricolor dice ahora ser muy transparente y quien ha terminado pagando los platos rotos ha sido su ex candidato a la presidencia, el Joelito Sánchez, acusado de dañar la imagen de su partido. Y solicitarle al Tribunal de Primera Instancia abrir un proceso de expulsión del partido al ex candidato a la presidencia de la República, Joel Sánchez, por sus reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones en perjuicio de la imagen del partido. Vaya qué chistoso. ¿Cuál imagen de arena? Si el señor Joel Sánchez nadie sabía que iba como candidato y hasta el día de hoy solo se le conoce por lo que hizo con ustedes y que porque fue expulsado de su partido para no pagarle la deuda política. Por otro lado, expresó el presidente del COENA que desconocen a las personas del partido que tienen procesos legales abiertos. Y claro, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mientras se prestaron para los intereses de su partido, todo fue una fiesta. Ahora que se defienden como puedan, ni entre ellos mismos son capaces de mostrar lealtad. Yo estaba dentro de la casa atendiendo a mi hijo enfermo, y en un instante, me fijo que la calle comenzó a iluminarse, y fue cuando el microbús agarró fuego. Eso es lo que Lidia Martínez, nombre ficticio, recuerda de la noche del fatídico 20 de junio de 2010. Con una crueldad nunca vista hasta entonces contra la población civil, organizada como una venganza de la pandilla Barrio 18 frente a sus rivales de la Mara Salvatrucha, se apoderaron de un autobús en el municipio de Mexicanos, en la periferia norte de la capital. Lo desviaron a una zona solitaria, atacaron a balazos el vehículo, lo rociaron con gasolina y lo prendieron fuego con aproximadamente 32 personas dentro. Los que intentaron escapar fueron atacados a balazos y obligados a subir de nuevo. Murieron calcinadas 17 personas. No se puede dudar de la misericordia de Dios. La Biblia nos menciona que solo hay un pecado que no se puede perdonar, y este se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero estos son cuentas que se deberán saldar con el de arriba. Mientras ese momento llega, aquellos que han cometido actos contra la ley deberán pagar aquí y ahora en la tierra. En los últimos días ha circulado en las redes sociales un video sobre una persona que dice ser un pandillero, quien se encuentra privado de libertad y admite que en su vida se equivocó, que cometió extorsiones, homicidios y otros delitos más. Reconoce que la cárcel le ha servido para meditar, para darse cuenta que no hizo bien las cosas. Por su forma de expresarse y su mirada pareciera ser que pide una segunda oportunidad, aunque él diga que no es justo. Estar privado de libertad es una situación difícil para todo ser humano, sobre todo para alguien que por transgresión menor tenga que estar junto a reos que están con condenas por haber cometido crímenes muy atroces. Sin embargo, muchas personas que están en las prisiones salvadoreñas por agrupaciones ilícitas, por pertenecer a grupos de pandillas o crimen organizado, no es la primera vez que están privados de la libertad. Hasta antes de este gobierno lo tomaban como ir a pasar unas vacaciones a la cárcel con sus viejos amigos, e incluso se lograban reagrupar desde el interior de las prisiones. Era desde esos lugares desde donde se giraban las órdenes para los crímenes y extorsiones que se ejecutaban en la población salvadoreña. Aquí a este lugar nos trasladaron de lo que es el penal de máxima seguridad de fase 3, con los de que han caído del régimen. Yo tal vez podría decir que es injusto, pero sé de que en la vida, bueno, en lo personal, he cometido errores, extorsiones, homicidios también y situaciones así, ¿verdad? ¿Ha matado a una persona? Sí, lo he hecho para vergüenza mía, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas? Eso sí, no podría quizá decirle, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero sí, sé de que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas. Tras un régimen de excepción,
todo parece indicar que la estructura jerárquica de las pandillas ha sido desmantelada. ¿Me vas a dar tantas de queso? O sea, no preguntaban si se podía, si había vendido algo. Pues sí, me da. La fiesta se les terminó y aquellas colonias a las que se tenía que pedir permiso al palabrero para ingresar, ahora se transita con una total normalidad. Se ha golpeado a estas estructuras con puño de hierro. ¿Y qué pensás de la pandilla? Bien original. Ahora los jóvenes se deben de pensar 2 veces para intentar tan siquiera simpatizar con un grupo de esta naturaleza. Para muchos adolescentes en el pasado, ser brincados por una pandilla se convertía incluso en un sueño, ya que tenían sus motivaciones para optar por la pertenencia a una de estas pandillas. La seguridad en el país había sido medida por la alta tasa de homicidios que ocurría en el país. En el año 2010 había un promedio de 64 homicidios por cada 100,000 habitantes, una tasa muy alta para el número de pobladores. En el año 2015 ese promedio casi se llegó a duplicar, convirtiéndolo en uno de los países más violentos a nivel mundial. La guerra contra las pandillas parece que se ha ganado por el momento, y aunque estos tipos, como en el video en cuestión, hablen de un aparente arrepentimiento y un deseo de cambiar de actitud, la pena deberá de pagarla. Resarcir el daño causado es algo que una persona debe hacer como mínimo para demostrar ese cambio. Pero este no es el caso. Estos criminales no podrán devolver a sus familiares, a sus parientes, a quienes les arrebataron la vida. La madre que llora día a día a su hijo porque ni tan siquiera sabe dónde está, dónde lo sepultaron. Los hijos que desconocen el paradero de sus padres desaparecidos. Es un dolor muy grande. Fuertes heridas que no pueden ser cerradas con palabras de arrepentimiento, y no se trata de un deseo de venganza y mucho menos de albergar odio en el corazón. Se trata de al menos saber que aquellos que tanto daño han causado a las familias salvadoreñas paguen detrás de las rejas y no sigan sembrando luto y dolor a la gente más indefensa. Estos personajes manchados como mapas no son los únicos que deben de pagar. También deben de estar tras las rejas quienes, valiéndose de cargos políticos, actuaron con negligencia, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquellos que posibilitaron los pactos con las pandillas, los que les facilitaron el adiestramiento, los que de abajo les proveían el armamento, los que a cambio de votos les permitieron seguir operando como Juan por su casa a estos pandilleros. Todos estos políticos de circo barato deben de pagar igual que quienes ejecutaban los crímenes. Y si tú estás de acuerdo, da un like por esto. El Salvador se consideraba uno de los países con más presos a nivel mundial por cada 100,000 habitantes. Se estima que hay alrededor de 78,000 pandilleros presos. El país triplicó su población carcelaria en el último año, pasando de 30,000 presos a 96,000. Esto evidencia la contundencia de los operativos policiales que han desarticulado casi por completo a las pandillas. Y aún hay espacio para todos aquellos jovencitos que quieren pasar unas vacaciones, ya que en la cárcel más grande de El Salvador, que tiene capacidad para 40,000 privados, no está ni a la mitad de su capacidad. Según datos, en el año 2019, se gastaba un total de $174,000 diarios para mantener a todos los presos que tiene el país, entre alimentación y gastos corrientes. Por supuesto, no todos son pandilleros, lo que al año representaba una suma estimada de $65 millones. Pues resulta que en el año 2022 se consideraba que alrededor de 108 millones es el monto que podría costar al Estado salvadoreño mantener en prisión a los privados de libertad durante un año. Tener a tanto pandillero preso es un costo elevado para el país. Sin embargo, no se le puede poner un precio a la seguridad,
no se le puede asignar un valor monetario a la vida de las personas. La diferencia al trato que recibían los internos y sus familiares, que muchas veces dependían de sus ilícitos, ahora la misma familia aporta económicamente para que el detenido pueda tener lo necesario. La verdad, el Estado no puede estar premiando a los pandilleros después de que han sembrado la zozobra en la población. Mientras Dios lo perdona, que paguen sus crímenes en las cárceles, hasta que se erradique por completo este cáncer maligno llamado pandillas. Cimeduco es una de las gremiales de maestros más representativas de El Salvador. Posee como eslogan: ni maltrato, ni humillaciones, nunca más. ¿Será por eso que el secretario general de dicha entidad le preocupa que la policía aborde a estudiantes sospechosos de algún delito? Según Daniel Rodríguez, quien representa a este sindicato, los jóvenes ya no quieren llegar a las escuelas por temor a que la policía los capture. Tienen miedo de encontrarse con policías y que vayan a ser víctimas. Antes eran las pandillas a las que se le tenía miedo, ahora es a la policía. Oigan usted a mi tío. Según Rodríguez, el régimen de excepción se utiliza con otros fines. Se persigue a los líderes sindicales o a familiares de personas que se han visto involucradas en delitos. En el programa Pulso Ciudadano, el dirigente sindical afirmó que hay colonias donde se siguen reorganizando los grupos. Pero el problema es que muchos delincuentes siguen escondidos en las comunidades y eso es una realidad. Si tanta seguridad tiene que estos grupos se están rearmando, a lo mejor conoce muy a fondo los casos. Señor Rodríguez, ¿qué prefiere? ¿Vivir en un régimen de excepción en donde la mayoría de las personas transitan sin temor a ser asaltados o abordados por un pandillero? ¿O apoya la situación que antes vivía el país, con los altos índices de muertes violentas? Para nadie es un secreto que muchos centros escolares servían de semilleros de las pandillas, que eran lugares utilizados por quienes lideraban las clicas, lugares donde tenían amenazado a los maestros, de donde tenían que abandonar sus plazas y emigrar fuera del país. Esta era la realidad que el pueblo vivía. Pero, ¿por qué los jóvenes le podrían tener miedo a la policía? Una persona que camina por la calle con uniforme de estudiante y va por la vida obedeciendo y sin hacer el mal a nadie, difícilmente la policía se lo va a llevar. Sin embargo, existen estudiantes que usan el uniforme como una mera fachada para tener el ingreso a los centros escolares y mantener no se sabe qué tipo de negocios. El fenómeno que se está dando últimamente es el temor que tienen muchos jóvenes de ir al centro escolar por temor a ser víctimas, por ejemplo, de captura arbitraria, en el sentido que muchas veces, digamos, el acceso o el camino al centro escolar tienen miedo de encontrarse con policías y que vayan a ser victimizados de esta manera o que los vayan a involucrar con grupos criminales, ¿verdad? Solo por el hecho de ser estudiantes. Es temor que tienen los estudiantes, ¿verdad? Antes, por ejemplo, tenían temor de ser víctimas de los grupos criminales, pero ahora el temor, los jóvenes que le tienen es a la policía. Pues, por ejemplo, el régimen de excepción ha sido mal utilizado, porque se supone que ha sido, digamos, aprobado ya en su sección número 25 para capturar delincuentes, pero el problema es que muchos delincuentes siguen escondidos en las comunidades y esa es una realidad en el país. Pues hay grupos que se están reorganizando nuevamente, eso no lo podemos nosotros ocultar. El problema es que el régimen de excepción también lo han utilizado para perseguir a dirigentes sindicales, para perseguir a opositores políticos, entonces ha cambiado la dinámica, pues no, entonces se han descuidado de esta parte, pues de lo que realmente es el régimen de excepción. Una de las cosas que a Cimeduco le molesta es que los departamentales de educación pidan los libros de asistencia de los trabajadores de cada institución. Sin embargo,
está dentro de la normalidad en cualquier institución. El magisterio se había acomodado en los gobiernos anteriores. Muchos de sus miembros ni tan siquiera firmaban, pero ahora que el gobierno ha pedido cuentas y fiscaliza más de cerca todas las carteras del Estado, ponen el grito en el cielo. Señores del magisterio, si es el mismo Estado el que les paga, ustedes están en la obligación de demostrar que se presentan a su trabajo y cumplen con los horarios establecidos según la plaza que le ha sido asignada. ¿Qué pasaría con un trabajador que no quiera marcar su llegada y retirada del trabajo en la empresa privada? La empresa privada no anda contemplando a nadie, por más eficiente que ésta sea. Si la empresa es quien paga al trabajador, esta misma está en todo el derecho de observar un trabajo de calidad, más allá de ser una persecución a los maestros que en ocasiones han participado en marchas. Es poner al descubierto la situación que vive el magisterio. Una buena alternativa, si les preocupa que le descuenten los días de trabajo, es que empleen en dichas manifestaciones que se utilicen los fines de semana, y además esto le garantiza una mayor convocatoria a sus actividades. Según un estudio descriptivo de autoría de Augusto Rigoberto López Ramírez sobre el fenómeno de las dos principales pandillas de El Salvador, en los centros escolares no se profundizan investigaciones del Ministerio de Educación para el año 2024, aunque los medios de comunicación sí reportaban casos específicos de pandilleros. En dicho estudio se hace mención de las redes que establecen las pandillas y su evolución. Dicho autor considera que la expansividad de las maras en la década de los 80 encontró en las escuelas el nicho ideal y los espacios de concentración de jóvenes. Una de las mejores estrategias que puede aplicar el gobierno del presidente Bukele es tener identificados a todos estos estudiantes, puesto que se pueden trabajar en la prevención e intervenir a temprana edad. Si no existen datos específicos sobre jóvenes escolares pertenecientes a estructuras criminales, es porque en los gobiernos anteriores se había descuidado esta área tan importante. Si lo que se busca es un cambio generacional y cortar el problema de raíz, es intervenir en el sistema educativo. En el pasado, las pandillas utilizaban a los menores de edad para delinquir, amparándose en los derechos humanos, razón por la que estos jóvenes no eran juzgados con la severidad con que se trataba a los adultos. Niños de 13 y 14 años ya portaban un arma de fuego en la mano o eran utilizados en el cumplimiento de tareas menores en las pandillas. En una publicación de la prensa gráfica del 17 de marzo del año 2015, maestros de la gremial de Cimeduco manifestaban que tenían conocimientos que pandilleros en la zona de San Martín utilizaban las escuelas para sus reuniones y velorios. Los maestros expresaban en dicha oportunidad que las autoridades eran incapaces de manejar esta situación. Pandilleros entregaban en esas escuelas anónimos a aquellos estudiantes que no querían que estuvieran en este lugar. De esta forma los corrían de las escuelas. Lo anterior demuestra que la batalla que se libraba contra las pandillas, la población la estaba perdiendo y que la educación, uno de los pilares más importantes de la sociedad, estaba siendo socavada por esta estructura. En la actualidad, los jóvenes que no tienen nada que ocultar no deben sentirse atemorizados. Que la policía pare a un estudiante como una forma de prevención no debería ser motivo de escándalo, debería de indignar si lo llevan arbitrariamente. Lo más importante, si usted es joven, aléjese de las malas amistades que pueden comprometer tu vida con estos grupos. Si usted es padre de familia, tiene sus hijos, entérese de sus amistades, edúquelas en la casa y no le quite la autoridad a quien los jóvenes deben de respetar. De lo contrario, las lágrimas caerán en sus ojos. Los partidos políticos han sido la vía en los últimos tiempos para llegar a tener el poder y gobernar a la población. Al revisar el papel de los partidos políticos en la sociedad, se puede comprender que pocas veces han gozado de una excelente reputación. Actualmente en El Salvador posee una gran cantidad de partidos políticos inscritos, los cuales, a pesar de ser poco votados, no han sido sancionados para ser cancelados. Entre los partidos con mayor representación en la asamblea se encuentran Nuevas Ideas, el partido del PCN y Arena.
y pare de contar. Pues los otros, al ser una mala opción para los salvadoreños, no han sido y no gozan de representatividad en el poder legislativo, o sea, el partido Nini, el FMLN. La manera de sobrevivir de algunos partidos políticos ha llevado a prácticas corruptas, y solo desde ahí se entienden cómo no desaparecen. ¿Qué hay detrás de dichos institutos políticos? El doctor Méndez Azahar califica el rol de los entes políticos como extorsionadores. La Fiscalía General de la República tiene las facultades suficientes para decretar órdenes de detención administrativas contra todos ellos antes de que de nuevo se fuguen. Diputados ya no deben dudar en derogar constitucionalmente el sistema de partidos políticos, pues degeneraron en clicas para extorsionar. Uno de los actos vergonzosos que realizó el partido Arena, según el ex candidato a la presidencia, es que le pedían una cuota de $15,000 para poder operar como partido político. Algunos de sus candidatos. Parecía que tenían tarifa. Todos querían $15,000. Y yo decía, se ponen de acuerdo. Aquel quería $15,000, el otro quería 15. Y yo dije, tienen tarifa, ¿verdad? Porque también el mismo Joel Sánchez aseguró que Arena le pidió $30 millones y lo amenazaron con la expulsión. ¡Qué ganga! Porque era lo mismo lo que me pedían todos. O sea, el partido le pedía $30 millones. Ajá. Y los de la sociedad civil le pedía a cada uno $15,000. Me pedía, no, el partido también me pedía $15,000, aparte de los tres. A partir de este testimonio de parte, se cumplen las condiciones objetivas de procesabilidad como víctima de los actos delictivos con que han dañado su honor y su patrimonio, que le da derecho a reclamar el pago de indemnización de daños y perjuicios. A partir de este testimonio no nos debe quedar ninguna duda que el sistema de partidos políticos debe ser destruido, pues degeneraron en asociaciones ilícitas para extorsionar a la ciudadanía. Sus actos delictivos cometidos por terroristas de la política deben ir al CECOT. El ex candidato expresó al poner su renuncia al partido que nunca se sintió acuerpado por dicho instituto político. Aseguró que la nefasta institución está urgida de verdaderos líderes. Para Arturo Méndez Azahar, el relato del ex candidato de Arena aplica para ser investigado y lo sintetiza como Joel versus la clica, como un verdadero crimen a quienes debe de aplicarse el régimen de excepción. Caso Joel Sánchez versus Clicas, Sociedad Civil y Arena. Todo califica con perfil de crimen organizado y aplica contra todos ellos el régimen de excepción. La primera convence a la víctima y se lo entrega a la segunda para que lo extorsione bajo amenaza de expulsión cumplida. La corrupción en los partidos políticos siempre ha existido, desde aquellos que utilizaban los nombres de ONGs o que destinaban algunos fondos para ayudar a los más necesitados, lo que en el momento de las elecciones se traducía en votos. La corrupción de Arena no debe de escandalizar a nadie. Los casos en que sus expresidentes y en su momento presidentes del COENA se han vuelto envueltos y no es un caso aislado. Se trata de un sistema viciado que les otorga las herramientas para delinquir con guantes de seda. Caso como el de Tony Saca, quien cumple su condena, demuestra la facilidad de un modus operandi para desviar los fondos de las arcas del Estado a sus cuentas personales. De la misma forma, Cristiani o Francisco Flores, quienes en sus mejores momentos se apropiaron del dinero del Estado para sus intereses personales. Por más que una persona intente comprender el aumento de capital de quienes entran a ocupar cargos públicos en las diferentes administraciones, le resulta casi imposible. No se puede comprender que una persona con el salario de un poco más de $5,000, incluidos los gastos de representación, aparezca después con propiedades de millones de dólares. Las cuentas no dan. Algo está pasando. ¿De dónde sale toda esa plata?
Por eso las palabras del actual presidente del COENA dan risa cuando plantea la renovación de un nuevo partido. Si de verdad quieren limpiar la casa, tomen una escoba y comiencen a barrer toda la basura que en sus institutos se encuentran. Si lo que pretenden es ser una opción creíble, nuevamente entonces inicien por reconocer sus actos de corrupción. Ya no sigan encubriendo corruptos, todo lo contrario, pónganlos a disposición de las autoridades. En otras palabras, devuelvan lo robado. Según la FESPAD, una publicación del año 2014 sostiene que el gobierno de Alfredo Cristiani hubieron 47 casos de corrupción con un monto de 3.430 millones. En corrupción fiscal, el monto llegó a 1.765 millones de dólares. El tiempo de Calderón Sol, 83 casos de corrupción con un monto de 449 millones de dólares y en corrupción fiscal 4.517 millones. La lista sigue y se incrementa en los gobiernos de Francisco Flores y Tony Saca. ¿Qué es lo que realmente permite este acto vicioso en todas las administraciones? En primer lugar, existe una idea errada de lo que significa la política. Se ha olvidado de la función principal, que es servir, y se han dedicado a servirse con la cuchara más grande. En segundo lugar, se necesita la aplicación contundente de las leyes sin importar colores políticos, perseguir la corrupción, venga de donde venga. Para muchos, las leyes son obsoletas y por eso se abre un portal a la corrupción. Sin embargo, no es una afirmación totalmente correcta. Las leyes sí están, lo que hace falta es aplicarlas parejo. Caiga quien tenga que caer. El país no puede seguir justificando su pobreza cuando sus servidores públicos siguen llenándose los bolsillos de plata que a ellos no les ha costado mucho llegar. Algunos partidos políticos se excusan en que cada miembro es dueño de sus decisiones y que en todo caso se debe de enjuiciar a las personas, no a la institución como tal. Y en parte tienen razón, no se puede llevar a la cárcel a la marca, pero sí debe haber una sanción ejemplificante con quienes quizás no roban, pero sí posibilitan que se cometan los actos de corrupción. La corrupción como tal no tiene un color político en particular. Tantos corruptos han sido unos como lo son también los otros. Por ejemplo, Arena encubrió al expresidente Francisco Flores, quien utilizó 10 millones de dólares para financiar la campaña de Tony Saca, cuando bien es sabido que esos fondos eran para ayudar a los niños damnificados a causa de los terremotos del 2001. Entonces es evidente que no solo deben de pagar las personas individualmente, sino también el partido como tal. Deberían también retirarse de las credenciales y que desaparezcan como partido político. Y si también se habla del FMLN, se cae en la misma situación. El instituto político le ha encubierto los actos de corrupción a sus miembros como Sánchez Serén y Mauricio Funes. En conclusión, el Estado debe hacer una revisión a fondo de las operaciones de los partidos políticos desde sus afiliaciones hasta su forma de financiamiento. Si de verdad pretendemos limpiar nuestra casa que se llama El Salvador. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.